Hoy os traemos un cuento de la tradición oral de Egipto. Se titula El violín de Elías. Os dejamos ya con el cuento. Érase una vez un rey que tenía 3 hijas a las que quería mucho. Pero un día sucedió que tuvo que dejarlas, ya que tenía que ir a la guerra. Antes de irse, dijo a sus hijas: «Si resulto victorioso en esta guerra, os voy a traer a cada una de vosotras un regalo. Decidme, ¿qué os gustaría?». La mayor tomó la palabra y dijo: «Me gustaría tener un diamante en forma de estrella». La segunda dijo: «Me gustaría tener un traje tejido de oro puro». Pero la más joven dijo: «Yo solo quiero que vuelvas a casa sano y salvo de la guerra». El rey se alegró de oír esto y dijo: «Gracias, hija, por tus buenos deseos, pero debes pedirme que te traiga algo, al igual que tus hermanas. Piénsalo durante 3 días y antes de partir me dices lo que quieres». La hija más joven estaba sentada sola en una roca al lado del lago, a las afueras del palacio, cuando se apareció ante ella una anciana, que le preguntó: «¿Qué te pasa, hija?». Y ella respondió: «No sé qué regalo pedirle a mi padre, el rey». La anciana dijo: «Debes pedirle a tu padre el violín de Elías». Y la princesa estuvo de acuerdo en que aquello sería lo que le pediría a su padre. Al final de los 3 días, el rey le dijo a su hija: «¿Qué regalo has decidido?». Y la princesa respondió: «Me gustaría que me trajeras el violín de Elías». El rey estuvo de acuerdo y se lanzó a la guerra. El rey llevó a sus tropas a la victoria en cada batalla, y después de su triunfo buscó y encontró los regalos para sus 2 hijas mayores, el diamante en forma de estrella y el vestido de oro. Pero fue incapaz de encontrar en ningún sitio el violín de Elías. El rey preguntó a sus generales si sabían dónde podía encontrarlo, pero ninguno de ellos había oído antes hablar de él. Preguntó a sus hombres sabios, pero ninguno de ellos había leído sobre él en ningún libro. Preguntó entonces a sus adivinos, pero ninguno de ellos pudo encontrar ni una sola pista en las estrellas. El rey zarpó en barco y navegó hasta los 4 confines del mundo en busca del violín de Elías. Después de muchas pruebas y tribulaciones, fue llevado ante un anciano que vivía en una cueva y que le dijo: «El violín de Elías está en posesión del rey de este país. El rey tiene una hija que está convertida en piedra. Quien la libere será recompensado con creces». Ya no le dio 3 largos pelos del arco del violín de Elías y le dijo: «Quémalos cuando se encuentre en presencia de la princesa de Roca». El rey le dio las gracias al anciano, cogió los 3 pelos del arco del violín de Elías y los puso a muy buen recaudo. Después preguntó al anciano qué le podía dar a cambio, y el anciano dijo: «Llegará el día en que me sienta totalmente recompensado, cuando su hija ponga en libertad las melodías presas en el violín». Entonces el rey preguntó: «Dígame, anciano, ¿cuál es su nombre?». El anciano respondió: «Mi nombre es Elías». Y entonces el anciano volvió a las sombras de la caverna, y el rey partió para rescatar a la princesa que estaba encarcelada en la piedra. Cuando el rey se acercó al palacio en el que vivía la princesa convertida en piedra, le dijo a sus generales, a sus sabios y a sus adivinos que preferiría continuar solo, que acampasen y le esperasen allí. Cuando llegó a las puertas del palacio y anunció que su propósito era liberar a la princesa convertida en piedra, le dieron una audiencia con el rey y con la reina, pues tenían órdenes de no rechazar a nadie que se ofreciese a liberar a la princesa, pero cualquier persona que fallase sería condenada a muerte. Así que ese mismo día el rey fue llevado en presencia de la princesa.
El rey sufrió una fuerte impresión al ver a la princesa, pues ella parecía estar viva y muerta al mismo tiempo, como si se tratara de una escultura viva. Pero mucho mayor fue su sorpresa cuando comenzó a hablar. El hechizo que había caído sobre ella le permitía poder hablar, pero nada más. Mientras la princesa hablaba, parecía que estaba viva, pero cuando se quedaba en silencio era como si fuese completamente de piedra. El rey no podía soportar su silencio, así que preguntó: «Dime, ¿qué ocurrió para que fueses convertida en piedra?». La princesa respondió: «Un día estaba paseando por palacio cuando encontré una escalera que nunca antes había visto. Subí por ella hasta que llegué a una habitación donde había un espejo con un marco dorado. Cuando me paré frente al espejo, mi imagen fue sacada fuera del espejo y fui obligada a tomar su lugar en el interior. Desde ese momento me vi convertida en piedra, manteniendo solo la capacidad de hablar. Nadie ha sabido devolverme la libertad y desde aquel día la gente cuenta historias de que alguien que es exactamente igual que yo y dice ser yo ha sido vista en el reino, pero se escapa como una sombra si alguien se acerca demasiado». Y la princesa se quedó en silencio. Era un silencio de piedra. El rey recordó los pelos del arco del violín de Elías que el anciano le había dado, los sacó y los arrojó al fuego, que hasta entonces había hecho muy poco por mantener la habitación caliente. A continuación, el frío de la habitación comenzó a disiparse y al mismo tiempo la carne y la sangre de la princesa de piedra también se calentaron, volviendo de nuevo a la vida. De esta forma, el rey le devolvió la libertad. Entonces le dijo: «Ahora que has sido liberada de este hechizo, la imagen del espejo que andaba por el reino ha sido devuelta a su lugar. Para mantenerla allí, debes vendarte los ojos, tomar una piedra y romper el espejo. De esta forma la imagen del espejo se mantendrá en el mundo de los reflejos y no tomará lugar de nuevo en este mundo». La princesa prometió que así lo haría, y de hecho lo cumplió antes de que finalizase el día. Su padre estaba tan agradecido que le dijo al rey que había roto el hechizo, que podía tener aquello que desease de su reino, y de este modo fue como el rey consiguió el violín de Elías, ya que fue la recompensa que éste solicitó. Cuando la hija del rey abrió aquella maravillosa caja, ¿qué creéis que encontró? Un pequeño violín, perfectamente tallado y que se había conservado intacto durante muchos siglos. Junto al violín se encontraba el arco. En cuanto pasó el arco por las cuerdas, una clara melodía surgió sin ningún esfuerzo. La princesa comenzó a tocar el violín, pero era como si el violín se estuviese tocando a sí mismo, como si tuviese muchas melodías almacenadas que buscaban la forma de salir de su interior. Pero antes de que la princesa terminase de tocar, se apareció ante ella un joven y guapo hombre que le preguntó: «¿Por qué me has traído a este lugar?». La princesa se sorprendió al verlo y dijo: «¿Cómo has entrado en esta habitación?». El joven le señaló la ventana por la que había entrado. La princesa preguntó: «¿Pero de dónde vienes?». Y el joven contestó: «De muy lejos». «¿Y entonces cómo es que has llegado hasta aquí?», volvió a preguntar. «La música del violín me trajo», respondió él. La princesa no hizo más preguntas, ya que comprendió de inmediato que el violín que había estado tocando estaba encantado y que a través de su magia el príncipe y ella se habían reunido. Después de aquello, la princesa sacaba el violín de Elías cada vez que echaba de menos al guapo príncipe, y cada vez que lo tocaba, el príncipe llegaba poco después de que las melodías salieran flotando fuera de su ventana.
En poco tiempo, el príncipe y la hija del rey se intercambiaron anillos y se prometieron que algún día se casarían. Pasó algún tiempo y sucedió que la princesa mayor escuchó hablar a su hermana pequeña en la habitación. Ella fue corriendo a contárselo a la segunda hermana y dijo: «Alguien ha ido a visitar a nuestra hermana a su habitación». Las dos decidieron mirar en la habitación de su pequeña hermana para ver qué podían descubrir. Embaucaron a la princesa más joven para que se uniese a ellas en el baño. Cuando llegaron allí, la mayor dijo que había olvidado su jabón y fue a buscarlo, pero en lugar de eso, entró en la habitación de su hermana y comenzó a rebuscar. Cuando encontró el anillo, lo lanzó, rompiendo la ventana por la que entraba el príncipe, y cuando encontró la caja del violín, la abrió y empezó a tocar. Pero la melodía que surgió entonces era oscura, llena de melancolía. Como la música llenaba el aire, el príncipe se vio obligado a aparecer. Trató de entrar por la ventana rota, pero se cortó con un trozo de vidrio, viéndose obligado a dar marcha atrás. Cuando la princesa más joven regresó de los baños, pudo sentir que algo había sucedido en la habitación, pero no supo qué era, así que sacó el violín de Elías y se puso a tocar. Pero esta vez el príncipe no apareció. Entonces se percató de que la ventana estaba rota y vio 3 gotas de sangre en la cortina. Cayó en la cuenta de que sus hermanas habían descubierto su secreto y habían causado daño al príncipe. La princesa se puso muy triste, salió de palacio y se sentó en la roca del lago. Mientras estaba allí, apareció de nuevo la anciana, que le preguntó qué le había sucedido. La princesa se lo contó todo, y la anciana le dijo: «Yo te daré una solución. Has de fingir que estás enferma. El médico ordenará que nadie sea admitido en tu habitación hasta que estés totalmente recuperada. Mientras tanto, debes ir en busca del príncipe que ha sido herido, ya que solo tú podrás curarle. Has de coger 3 pelos del arco del violín de Elías, llevarlos contigo, y cuando estés frente al príncipe, quemarlos». La princesa hizo lo que la anciana le había dicho, y el médico ordenó que nadie fuese admitido en la habitación de la princesa. A continuación, la princesa salió a buscarlo. La princesa caminó y caminó a través de todo el reino y el bosque que lo rodeaba, hasta que agotada se sentó a descansar debajo de un viejo árbol. Estaba tan cansada que se acostó para dormir un poco, pero tan pronto como cerró los ojos, escuchó por encima de la rama que había sobre ella una charla de unas palomas. Cuando abrió los ojos, la voz se escuchaba como un canto, pero cuando volvió a cerrar los ojos, el lenguaje de las palomas se tornó claro para ella, y le oyó decir: «El príncipe ha sido gravemente herido, y el camino a su palacio es imposible de encontrar sin un mapa. ¿Y dónde se puede encontrar un mapa? Solo en las hojas de este árbol». Entonces la princesa se levantó de un salto y arrancó una de las hojas del árbol. Miró detenidamente y descubrió que era capaz de ver un mapa. Vio claramente dónde se encontraba ella y cómo podía llegar al palacio donde el príncipe herido estaba para ser curado. Siguió el camino que indicaba el mapa directamente a ese reino. Cuando llegó se disfrazó de hombre y se presentó como médico ante el rey. El rey le advirtió que 39 médicos ya habían intentado curar al príncipe, pero que todos habían fracasado y habían sido condenados a muerte. Su destino sería el mismo que el de los otros médicos, si no tenía éxito. La princesa disfrazada estuvo de acuerdo con aquella condición, pero solicitó estar a solas con el príncipe. Tan pronto como se encontró en la habitación del príncipe, lo vio dormido en la cama. Se emocionó y quiso abrazarlo, pero recordando su tarea, arrojó los pelos del arco del violín de Elías a la llama de la chimenea. Tan pronto como comenzaron a arder, las heridas del príncipe se curaron. El príncipe abrió los ojos y vio a la princesa que se había quitado el disfraz. Entonces la princesa llamó al rey y a la reina
que se llenaron de alegría al ver que el príncipe se había curado y estuvieron de acuerdo en que los dos se casarían. Así fue como se casaron y vivieron juntos, rodeados de una gran riqueza, paz y virtud, todos los días de su vida, y fueron muchos los tiempos en los que aquellas melodías del violín de Elías se escucharon flotando en aquella tierra. Fin. Como ya va siendo habitual, volvemos a poner el libro en su posición correcta y lo dejamos preparado para la próxima vez que quieras venir a visitarnos y a escuchar nuevamente un cuento. Ya sabes que si te ha gustado, te agradecemos si te suscribes aquí en la parte superior de la pantalla. Y si quieres puedes ver otro cuento aquí debajo. Muchas gracias y hasta la próxima.